Gracias, señora juez. Desde la sesión anterior había yo anunciado que digámoslo pues, como titular o como vocera, mejor digámoslo, del doctor Hernán Cano Salazar, se requería desde el mismo momento en que estaba declarando el señor Ricardo Vanegas una prueba de refutación, y así lo ha requerido el doctor Hernán Cano Salazar, quien actúa como víctima dentro de esta actuación. Entonces, como vocera de él, lo ha denunciado desde la anterior sesión, y como pues se suspendió, creo que es el momento y la oportunidad procesal para solicitar prueba de refutación en nombre del doctor Hernán Cano Salazar, víctima dentro de estas diligencias. Señora juez, a ver si accede usted a la petición. Adelante, doctora. Gracias, señora juez. Para la prueba de refutación debemos de acudir al concepto de prueba de refutación que se señala dentro de la normatividad en el Código de Procedimiento Penal, artículo 362, sobre la decisión sobre el orden de la presentación de la prueba, que señala que el juez decidirá el orden de presentación de la prueba. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la defensa, sin perjuicio de la presentación de las pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego por la Fiscalía. Entonces, de conformidad a este artículo 362, la Fiscalía solicita esta prueba de refutación, como quiera que lo que se pretende con esta prueba de refutación es atacar la integridad, la veracidad o autenticidad de una prueba refutada. Y precisamente se requiere refutar una de las pruebas que fueron presentadas por la defensa y acreditadas por el señor Ricardo Vanegas en la última sesión, bueno, en las sesiones de varias sesiones de interrogatorio directo por parte de la defensa al señor Ricardo Vanegas, y que se venía practicando precisamente este interrogatorio directo, y con el fin precisamente de quitar o restar de alguna manera credibilidad a una de las pruebas presentadas. Es decir, que la Fiscalía ofrece esta prueba, la Fiscalía y la víctima, el apoderado de víctimas, ofrece esta prueba en contra de una prueba presentada por el adversario para desmeritar su valor. Y entonces debo señalar que pues ha de cumplirse con las características o requisitos o lineamientos para esta prueba de refutación. Y en primer lugar, señalar que es el momento procesal para solicitar esta prueba, como quiera que, o es la oportunidad procesal para solicitarla, como quiera que esta se solicita, se decreta en desarrollo del juicio oral, y precisamente estamos en esta etapa procesal, en desarrollo del juicio oral. No ha culminado precisamente el interrogatorio, o bueno, el interrogatorio sí, falta el contrainterrogatorio y demás parte respecto de la prueba que se está presentando como testimonial por parte de la defensa del señor Ricardo Vanegas. Entonces, pues es la oportunidad para poderla presentar. Y como ya lo indiqué, pues se deriva precisamente de la práctica de una prueba desarrollada en juicio. Debe esta misma prueba de refutación solicitarse inmediatamente después de haberse practicado la prueba a refutar, y pues no es otro el momento sino este, porque precisamente se está practicando este testimonio en juicio oral, y este pues es el momento procesal ya que se está practicando. Ahora bien, esta prueba de refutación se funda en que si surge una situación novedosa que no podía ser vislumbrada desde las audiencias anteriores, digamos, la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria, porque pues ese hubiera sido el camino para poderla descubrir y presentar la prueba que se pretende arguir en este momento. Pero pues no se solicitó ni se conocía, porque no teníamos conocimiento precisamente qué iba a declarar el señor Ricardo Vanegas, y no se tenía conocimiento qué iba a declarar él en este juicio, qué es lo que iba a señalar. Y por esta razón, simplemente al hacer mención a estos documentos y al señalarlos en este desarrollo de su testimonio, es cuando pues se advierte por parte de la víctima, por parte de la Fiscalía, que hay una situación que debe presentarse ahorita como prueba de refutación frente a lo señalado por el
señor Ricardo Vanegas. Entonces, señora juez, esta prueba de refutación que se pretende presentar es un elemento material probatorio que es conducente, como quiera que la prueba de refutación que se pretende presentar son unos documentos públicos, se trata de unas escrituras públicas que son completamente conducentes, así lo señala el Código de Procedimiento Penal, es una prueba documental y que es completamente, está dentro de las pruebas que se pueden presentar, y en este evento pues es documental, por lo tanto es conducente. Igualmente es pertinente la prueba, señora juez, porque la prueba que se pretende refutar es precisamente una de la diligencia de entrega por amparo a la posesión de la Inspección de Policía del 22 de octubre de 1991, que fueron uno de los documentos incorporados precisamente por la defensa, y que es un acta de diligencia de constatación que es suscrita por Fernando Mesa, Armando Guiderman, Ricardo Vanegas. Esta acta de constatación tiene fecha 22 de octubre de 1991. Y la prueba se puede tener conocimiento precisamente de pronto de esta amparo a la posesión o de esta acta, más no de lo que ha indicado el señor Ricardo Vanegas en su testimonio y en su declaración. Entonces, porque se evidencia ya en su declaración como tal, que en sus afirmaciones realizadas por Ricardo Vanegas, que es como justificar la tenencia material que llama posesión, que el señor Vanegas pues llama posesión según sus términos, y que se escuchó en repetidas ocasiones en su declaración, posesión que fue recibida en su totalidad por Fernando Mesa. Eso según esa entrega de amparo a la posesión, de fecha que ya señalé, 22 de octubre del año 1991. Entonces, frente a esta afirmación es que surge la prueba de refutación, porque se pretende como justificar esa tenencia material y esa posesión recibida en su totalidad. Y precisamente por esto es pertinente, porque precisamente dentro de la teoría del caso presentada por parte de la Fiscalía, por la misma señora juez, la teoría del caso es la que presentó la Fiscalía. Las víctimas no presentan teoría del caso independiente o diferente a la que presentó la Fiscalía. Entonces, en esta teoría del caso precisamente, y desde la imputación y la acusación, se ha indicado que uno de los delitos que por los cuales se acusó al señor Ricardo Vanegas es invasión de áreas de especial importancia ecológica. Y este delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica pues fue lo que se acusó y se imputó, y que se ha pretendido demostrar en juicio, este artículo 337, mostrar en juicio precisamente la participación o responsabilidad que se le endilga al señor Ricardo Vanegas. Entonces, frente a esta invasión, pues indudablemente al hablar de invasión, pues el señor Ricardo Vanegas o el señor defensor en su pues, teoría del caso, o su manera de presentar no teoría del caso porque no la presentó, pero sí en su manera de desarrollar el juicio, se observa que tiene como pretensión pues demostrar que él tenía una posesión completamente legal, y es pertinente entrar a demostrar qué tan legal es esa posesión por parte del señor Ricardo Vanegas acorde a las afirmaciones que ha realizado. Si realmente sí es completamente legal, y es así como se ha señalado, que se contaba con un amparo y que él tenía la posesión desde el año 1991, completamente legal, por un documento fundado, y esto me refiero precisamente a la prueba número 22 que fue presentada por la defensa. No sé si varió el número con la última envío que hizo el señor defensor, pero pues inicialmente se ha presentado como prueba 22, que es el acta de diligencia de constatación de amparo a la posesión del 22 de octubre de 1991. Entonces es pertinente y necesario entrar a demostrar precisamente esta supuesta posesión legal que se está debatiendo en juicio, y es pertinente y necesario completamente entrar a presentar esta prueba de refutación para poder soportar de alguna manera o controvertir de alguna manera lo presentado o lo argumentado en la declaración del señor Ricardo Vanegas. Entonces, precisamente
es conducente, pertinente, necesaria esta medida para controvertir precisamente este aspecto de la prueba ya practicado, y no existe otro medio probatorio diferente a esta prueba de refutación para controvertir este elemento novedoso que ha surgido en la testimonio del señor Ricardo Vanegas, y de ahí pues surge la necesidad de esta prueba de refutación en desarrollo del juicio oral, como lo está haciendo esta delegada fiscal y a su vez el señor apoderado de víctimas, representante de víctimas. ¿Quiénes pueden presentar la prueba de refutación o legalmente quiénes están acreditados? Pues el fiscal, el procesado, el defensor, eso siempre se ha señalado, se ha debatido, inclusive la señora juez pues hoy se refirió a la prueba sobreviviente, pero pues en este caso está debidamente, legalmente, desde inicios de la normatividad que nos ocupa, el Código de Procedimiento Penal, está decantado que el fiscal pues es el sujeto procesal, por decirlo de alguna manera, el ente que puede solicitar esta prueba de refutación, y en efecto pues así lo estoy haciendo en esta oportunidad. Representando al apoderado de víctimas, como ya lo señalé, pero pues estoy completamente facultada como ente acusador o en representación de la Fiscalía de presentar esta prueba de refutación y solicitarla a usted de la manera más respetuosa como lo estoy haciendo. Esta prueba de refutación pues tampoco requiere, señora juez, de protocolos especiales para el descubrimiento, más que argumentar ya que es una situación novedosa, que es conducente, pertinente, como ya lo he señalado, y pues se está practicando en el momento, no ha culminado todavía el debate probatorio respecto del interrogatorio del señor Ricardo Vanegas. Entonces, en este sentido, procedo a indicar que precisamente se pretende refutar esa afirmación de justificar la tenencia material que llama posesión el señor Ricardo Vanegas, recibida en su totalidad por Fernando Mesa, como ya lo indiqué, de fecha 22 de octubre de 1991, y se pretende refutar y soportar en dos escrituras que son dos escrituras de fecha de 1990 y una escritura del año 1996. Las pruebas que se pretenden presentar como prueba de refutación son la escritura número 3393 de la ciudad de Bogotá, de los 13 días, a los 13 días otorgada, a los 13 días del mes de noviembre de 1990. Esta es la primera escritura pública, el primer documento, prueba de refutación, escritura número, repito, 3393 del distrito de Bogotá del 13 de noviembre de 1990. En esta escritura se realiza una aclaración de los linderos territoriales de Bogotá y La Calera y se presenta precisamente para protocolizar y determinar. Doctora Adriana, Sí, señora. Adriana. Es que Sí, no, se me entrecortó, creo que fue solamente a mí, pero y le estaba intentando parar, pero tampoco creo que me escuchaba. Le escuché hasta que usted nuevamente estaba retomando que la intención era precisamente refutar la posesión referida por Ricardo Vanegas. Hasta ahí le escuché. Sí, o sea, señora. Creo que son como los últimos 3-4 minutos. Entonces, concretamente, para no, ya había indicado, se pretende refutar precisamente esta afirmación del señor Ricardo Vanegas en dos escrituras, y la prueba número 22, pues, se soporta en dos escrituras, señora juez, del año 1990. La primera escritura es la número 3393 del distrito de la ciudad de Bogotá, de fecha, escritura de fecha 13 de noviembre de 1990. Esta es la primera escritura con la cual se pretende pues, refutar la prueba ya indicada. Esta escritura es donde se pretende protocolizar y determinar las áreas y linderos correspondientes a la zona que pertenece al municipio de La Calera, al Distrito Especial de Bogotá, con la matrícula de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Allí es donde se presenta la protocolización, se determinan precisamente áreas y linderos correspondientes a la zona de la propiedad que estamos hablando. Entonces allí se aclaran precisamente los linderos territoriales de Bogotá y La Calera. Esta es la primera escritura. La segunda escritura es la transferencia la segunda escritura, digo el número primero, es la número 3394. 3394, también el circuito del Bogotá, Distrito Especial, Departamento Cundinamarca, otorgada en la notaría 33 del Círculo de Bogotá. Esta 3394, donde se transfiere una parte de la propiedad y hay una confesión expresa de que el predio no estaba en posesión de Fernando Mesa, confesado por él mismo y estipulado dentro de esta escritura pública, dentro de esta escritura pública, que no tenía posesión total de esa propiedad, sino el 25% con sus hermanas. Así es, se encuentra en esta escritura pública, se encuentra consagrado y se encuentra estipulado que el vendedor transfiere a título de venta real y efectiva en favor de los compradores derecho de dominio, propiedad y posesión del 25% del total, que es el que tenía el señor Fernando Mesa. No tenía la totalidad de este predio en su extensión, sino el 25%, y el resto le corresponde a sus hermanas. Esto respecto del predio Lomitas, que es el predio precisamente del que hemos venido referenciando, y que es el lugar pues donde ocurren los hechos que ocupan la atención de esta audiencia. Y la tercera escritura es una escritura la escritura pública número 3578 del 22 de octubre de 1996. Esta escritura pública 3578 de 1996, también igualmente otorgada en la notaría 33 de Bogotá, en esa fecha, y es un contrato, la clase de acto es el contrato de dación en pago, y este contrato de dación en pago, allí en una de las cláusulas se señala que el señor Fernando Mesa Belén declara que es poseedor de una finca denominada Lomitas. Entonces, obsérvese, señora juez, cómo esta escritura pública y pues todo su contenido que abarca todo el contenido que se encuentra dentro de esta escritura pública, se señala o se declara que el señor Fernando Mesa Belén, hay una declaración expresa dentro de esta escritura de que declaración expresa de que es el poseedor de esa finca denominada Lomitas. Sin embargo, pues se pretende hacer ver o hacer creer por parte del señor Ricardo Vanegas, y acorde con el interrogatorio presentado por la defensa, que esa posesión, según un acta que se realizó en un día, se hace la entrega de la posesión del predio Lomitas, y que el señor Fernando Mesa hace íntegra según el texto de esa acta de diligencia de constatación, el texto y el plano de repartición de la finca en esa prueba 22, que se hace una entrega total, o sea, justifica la totalidad de la entrega en posesión del predio Lomitas. Es lo que se ha pretendido hacer ver aquí en este juicio, en desarrollo del testimonio del señor Ricardo Vanegas, cuando lo cierto es que inclusive de fecha del 96 se declara que el señor Fernando Mesa Belén es el poseedor de esta finca Lomitas, del predio Lomitas. Entonces, de allí la importancia de que estas pruebas, con la escritura señalada como número 2, que es la escritura 3394, pues se desvirtúa precisamente esa presunción del presunto poseedor,
ya que se hace precisamente la aclaración o la confesión expresa de que no tenía la posesión total y posteriormente de que el señor Fernando Belén era poseedor de esa finca denominada Lomitas. Entonces se hace necesario, señora juez, valorar en su integridad no solamente pues, los documentos presentados por la defensa, como ya se había indicado en audiencias anteriores, lo que pretende el ente acusador y lo que pretenden las víctimas representadas por la CARI en los intereses del doctor Hernán Cano y el doctor Mantilla, es llegar precisamente a la verdad y que se haga justicia acorde con los elementos con los que se cuentan. Y así como pues, se han incorporado todos los documentos por parte de la Fiscalía y de la Defensa, se han sido incorporados por parte suya, señora juez, de manera de llegar a una claridad respecto de la ocurrencia realmente de los delitos y la responsabilidad del señor Ricardo Vanegas, pues realmente el interés de la Fiscalía es que en su integridad se revisen, se estudien, se analicen para el momento de proferir su sentido del fallo, señora juez, en su integridad todos estos elementos y todas estas escrituras públicas, porque pues sí es un tema bastante tedioso, largo, de años atrás, de escrituras que son de tiempo atrás, pero que se ha visto en el transcurso del juicio que se hace necesario precisamente ahondar y entrar a revisar estos documentos para verificar precisamente cuál o llegar realmente a la verdad de los hechos ocurridos. Por lo cual, pues la petición respetuosamente, señora juez, es que se acojan como prueba de refutación estas 3 escrituras señaladas ya por la delegada fiscal y se incorporen igualmente al juicio para que sean revisadas en su integridad junto con los elementos presentados por la defensa y constatada precisamente esta prueba de refutación acorde a la prueba número 22 y a los argumentos por el señor Ricardo Vanegas en este juicio oral. Para tal fin, señora juez, pues corro traslado a los correos si me lo autoriza, señora juez, correr traslado de las escrituras públicas en su integridad a los correos de las partes, de todas las partes, y a su despacho si así lo tiene bien decidir, señora juez. Muchas gracias, señora juez. Adelante, doctora. Señora. Adelante, doctora. Gracias. Doctora, al juzgado, ¿a cuál el correo del juzgado? Ah, ya, juzgado 23. Sí, ya. Va a la prueba las 3 escrituras para el doctor César Augusto Londoño, el juzgado 23, la doctora Jessica Pacheco, la doctora Maritza, el doctor Carlos Alberto Mantilla. El doctor Cano, pues él fue el que me la reenvió. Entonces ya reenvío el correo.
Doctora, mientras envía los documentos, voy a desconectarme un segundo, voy a volver a ingresar porque me aparece en la pantalla como un triangulito y dice que mi conexión está inestable, entonces voy a desconectarme un segundo, voy a volver a iniciar mientras se concreta entonces el envío de los documentos. Ya regreso en un minutico. Listo, doctora, ok. Sí, doctora, ahí te escucho bien. Bien. Bueno, parece que ya lo solucioné, parece, espero. Ya me aparece la conexión sin, bueno, sin alerta, sin alerta. Doctora Adriana ya envió los documentos, ¿verdad? Sí, señora juez, ya envié los documentos y están recibidos por las partes. Son 3 escrituras públicas, 3393, 3394, 3578. Y ya confirmaron las partes recibidas. Ah, ok, ya todas, bien. Bien, escuchar la intervención de la delegada fiscal para efectos del traslado de la misma, las demás partes se intervinieron. Doctora Pacheco, ¿alguna manifestación en ese sentido? Doc, el micrófono, tal vez. Sí, señor. Ay, qué pena. Casi que no puedo desbloquearlo. Gracias, señora juez. En cuanto a la solicitud de la delegada fiscal, pues no tengo ninguna oposición. Su señoría, considero que la argumentación que acaba de realizar en cuanto a su solicitud probatoria, pues no solamente está a lo que nos refirió usted en cuanto al tema de la legitimidad para este tipo de peticiones probatorias, sino que también está debidamente sustentado en cuanto a criterios de necesidad, conducencia, pertinencia, utilidad. Es cierto que acá tenemos unos temas bastante complejos en cuanto a la propiedad y pues si bien la fecha de estas escrituras públicas es pues bastante anterior, es claro que su necesidad surge con ocasión a las manifestaciones puntuales que se hicieron en el testimonio del señor Ricardo Vanegas, donde hace ciertas manifestaciones, valga la redundancia, que aparentemente o podrían ser desacreditadas o contradichas por estos documentos. Claramente, si bien sabíamos a qué podría conducir el testimonio del señor Vanegas, no sabíamos puntualmente qué iba a referir, y eso es lo que hace que en este momento, luego de haber oído su manifestación puntual y específica sobre el tema de que vienen a refutar las escrituras públicas, es que se crea o se genera la necesidad de esta refutación que pues no podía ser conocida con antelación, que es como el criterio más importante para la viabilidad o la aceptación de este tipo de solicitudes. También considero que pues no hay ninguna afectación del derecho a la defensa. En anteriores peticiones de esta misma índole siempre se ha resaltado pues la búsqueda de la verdad. Son documentos públicos que por ello no podrían lesionar de manera significativa ni la igualdad de armas ni la igualdad de partes en este proceso, sino que más bien nos van a conducir a la verdad, y por tanto considero que la petición probatoria es totalmente viable, y en ese orden, su señoría, yo le solicitaría que así fuera decretada. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Mantilla. Doctor Mantilla. Señoría, me permito manifestar que estoy en todo de acuerdo con la pertinencia, con la conducencia de esas pruebas novedosas que efectivamente desdicen y contradicen la sarta de mentiras que nos ha ofrecido el testigo Vanegas Sierra.
Doctor, Y tiene sí, que ver ya esto. hemos quedado en todas las sesiones, sin calificativos, por favor. Bien, Caca, señoría, mentiras, ese esto, tipo de menciones. esto refuta en un todo, señoría, lo que se ha dicho por el testigo Ricardo Vanegas Sierra. Y debo agregar que no solamente correspondo a las razones que ha expuesto la Fiscalía y la CAR, sino que agrego que esas escrituras públicas son una manifestación clara de coincidencia de concordancia y coincidencia con el artículo 761 del Código Civil, en el que se dice que efectivamente la posesión y la tenencia de un bien, de una cosa con ánimo de señor y dueño, que es lo que no ocurre justamente en este caso, puesto que las escrituras que son novedad y que justamente son un instrumento sobreviniente para contradecir lo dicho por el testigo, dicen que el mismo Fernando Mesa, a través de escrituras públicas solemnes, reconoce que no es poseedor y que nunca lo ha sido de ese predio denominado Lomitas. Debo agregar, señoría, que esas escrituras públicas que se traen como prueba corresponden también en un todo al artículo 17 de la ley 1183 de 2008, que en su parte general advierte que en áreas de reserva forestal no puede de ninguna manera realizarse actividades o conductas que tiendan a la posesión o a la usucapión o a la prescripción adquisitiva de bienes e inmuebles. Esa norma, señorías, del año 2008 comenzó a regir desde el 2000, desde el enero 14 del 2008 y corresponde también concordantemente al artículo 42 de la ley 153 de 87, que cuando se trate de una declaración legal de imposibilidad de prescripción, hacia adelante y hacia atrás, cualquier efecto prescriptivo queda absolutamente inane, sin ninguna fuerza ejecutoria, sin ninguna fuerza legal, sin ningún efecto jurídico. De manera, señoría, no tengo ninguna objeción y pido al despacho que resalte, resalto al despacho, que efectivamente en esas escrituras hay una manifestación solemne de parte del supuesto poseedor, con el que quedan igualmente marcadas las escrituras de servidumbres, en el que el señor Vanegas también, aceptando la posesión, o mejor, sin ánimo de señor y dueño, igualmente acepta que no tiene ninguna afección por ese predio en cuanto a que acepta un dominio ajeno de parte de otras personas que efectivamente no son ni Ricardo, ni Fernando Mesa Belén, ni él mismo. Entonces pido que se confronte igualmente esas escrituras con las escrituras públicas de servidumbre, en las que este señor acepta hasta el año 2023 que no tiene el ánimo de señor y dueño. Muchas gracias, señoría. Ministerio Público. Doctora Pinto, no la oigo todavía. Su micrófono, tal vez. ¿Me escucha? Ahí sí. Doctora, este Ministerio Público considera que la Fiscalía, que está en este caso legitimada para efectuar esta solicitud de refutación, explicó por qué era necesario. Igualmente se trata de documentos públicos. Esta prueba refutada pues se está practicando en el oral a petición de una de las partes, que es la Fiscalía. Si bien no fue antes de que usted solicitara, es porque hasta ahora pues de acuerdo al testimonio del señor Vanegas y a la prueba
que fue descubierta en este testimonio en el testimonio del señor Ricardo Vanegas como prueba número 22, se conoció esa situación. Por eso es que la Fiscalía usará estos elementos directamente para controvertir o rebatir situaciones que no se conocían, que resultan novedosas. Solo pues esa refutación viene respecto de la prueba refutada que claramente señaló la Fiscalía, que tiene que ver con el argumento que se trae a través de la prueba que nos fue ofrecida por la defensa, que el señor Ricardo Vanegas tenía la posesión del predio Lomitas, que es pues uno de los aspectos que aquí se está investigando, precisamente el que tiene que ver con la invasión. Entonces, en este caso, considera el Ministerio Público que la Fiscalía ha sustentado esta petición y que lo hace respecto para refutar una prueba, para controvertirla, para impugnarla sobre esta situación que resulta relevante en la medida que pues tiene por objeto uno de los elementos importantes en este caso, que es ir a los antecedentes históricos para saber si tenía o no la posesión el señor Ricardo Vanegas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Señor defensor. Gracias, su señoría. ¿Me escucha, su señoría? ¿Su señoría me escucha? Sí, Creo que faltó el doctor Cano. ¿Faltó el doctor Cano? Ah, faltó el doctor Cano, sí, su señoría. Ah, doctor Cano, escúcheme. Lo omití. Gracias, señoría. Sí. Bueno, en vista de que la señora fiscal ha presentado la solicitud por un previo requerimiento que este integrante de la bancada de acusación hiciese, pues no solamente me siento complacido por la aquiescencia del despacho para recibirla, sino por las manifestaciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra. Yo pues no puedo hacer cosa distinta que reiterarle la solicitud que hace la señora fiscal. Sí, estoy en todo de acuerdo con lo que ella ha pretendido, que no es otra cosa que generar hechos que desacreditan la versión del testimonio del señor incriminado. No es nada más, señoría, muy atenta. Gracias, doctor. Ahora sí, señor defensor. Gracias, su señoría. Se opone la defensa a la petición, teniendo presente, para una mejor comprensión del planteamiento un poco confuso y ambiguo que realizara la Fiscalía y que apoyaran los colegas. Se iniciará entonces con una pretensión, posteriormente el componente factual, se especificarán los fundamentos de derecho para la negativa y, en cuarto lugar, la solicitud. 1. Pretensión. Que el juzgado 23 penal del circuito de Bogotá niegue la solicitud del decreto y práctica de pruebas de refutación por cuanto fue incorrectamente deprecada por la Fiscalía y además porque no se cumplen con los requisitos de esta institución de derecho probatorio excepcional. 2. El componente factual. 1. En esta oportunidad, la Fiscalía eleva durante la fase del juicio oral un cúmulo de evidencia de refutación consistente en 3 escrituras públicas. 2. La Fiscalía no cumplió con la carga de la argumentación definida jurisprudencialmente, que va más allá de lo que contempla el artículo 362 de la Ley 906 de 2004 para la cumplimentación de la carga a la que se ha hecho alusión. 3. No se cumple el parámetro de la prueba de refutación en este caso, en tanto que era, como lo dirá la defensa más adelante, conocida esa afirmación de posesión de parte de Ricardo Vanegas Sierra y que no apareció por primera vez y de una manera intempestiva e imprevisible en su declaración en este juicio. 3. Fundamentos de derecho.
La Corte Suprema de Justicia ha diferenciado dos elementos de la institución de la prueba de refutación. ¿Cuáles son, su señoría? El primero, las exigencias de la prueba refutable. Y por otra parte, las exigencias de la prueba refutante. Pasa la defensa a demostrar que la carga argumentativa del Estado y de quienes coadyuvan que se decrete esta prueba de refutación no acató la exigencia ardua y excepcional del discurso jurídico procesal que en materia probatoria se define para este tipo de pruebas. Entonces vamos a ubicarnos en primer lugar la carencia de la probanza y argumentación de la prueba refutable. En este caso, la prueba refutable es un testigo acusado, Ricardo Vanegas Sierra. Debe partir por lo siguiente la defensa en este punto, que por ser excepcional la prueba de refutación, la carga de la argumentación es muy exigente. No es tan fácil como en otras pretensiones de decreto probatorio. Y esto lo demuestran los requisitos que se exigen desde el punto de vista del precedente judicial ya cimentado y construido ampliamente por el Alto Tribunal de la Justicia Penal Ordinaria en Colombia. Y frente a la prueba refutable se exigen los siguientes componentes. Uno, la legitimidad por activa, que no tiene discusión, que se trata de la Fiscalía. Dos, la existencia de una prueba refutable, que en este caso se trata de un testigo regular, es decir, una persona humana y especial en tanto que se trata del acusado, que es don Ricardo Vanegas Sierra. El tercer componente es la ubicación de la prueba refutable en el juicio oral, donde efectivamente se encuentra dinamizado y en actividad la presente actuación penal. El cuarto, la prueba refutable ha de estarse practicando o se acaba de practicar. Es naturalmente viable la petición de la Fiscalía en estos puntos con relación a la ubicación de la práctica de esta prueba. 5. Precisión de las afirmaciones y o negaciones que van a refutarse. Entonces, lo que comprendí grosso modo es que pretenden desvirtuar una afirmación de Ricardo Vanegas Sierra. ¿Cuál? Que es poseedor o fue poseedor porque hoy el predio se expropió en su favor de la constructora Palo Alto, del predio Lomitas. Y se habló incluso allí, por uno de mis colegas, de una presunta o presumible posesión, que le correspondía, según las escrituras que se descubrieron, a alguien llamado Fernando Mesa Belén. Entonces, fundamentalmente lo que se quiere refutar es esa afirmación, para contrastarlo con lo que se busca, que él, es decir, Ricardo Vanegas Sierra, no era poseedor y su permanencia en Lomitas es un fraude, sino un fraude, como incorrectamente se ha dicho, un delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Esa es la precisión entonces que entendió la defensa. Entonces, en principio se satisface este requisito. 6. Ubicación de la novedad y la imprevisibilidad de la prueba refutable. Es decir, aquí, el hecho que Ricardo Vanegas Sierra durante este juicio, en pleno año 2020, haya dicho que es o fue poseedor del predio Lomitas, hoy denominado el Santuario, tiene que responder a estos dos requisitos. ¿Esa afirmación es nueva? ¿Acaso esa afirmación era imprevisible? Debe decir la defensa, su señoría, que no, por los siguientes motivos. 1.
Durante el decurso de las audiencias previas a este juicio, y en particular las preliminares, quien habla, César Augusto Londoño Ayala, siempre habló de Ricardo Vanegas Sierra como un poseedor. 2. Durante el decurso de la audiencia preparatoria, quien habla, el abogado César Augusto Londoño Ayala, siempre hizo la afirmación que Ricardo Vanegas Sierra era poseedor. 3. Durante el juicio oral, esa afirmación no era una sorpresa. Ya se había escuchado por la defensa que emitió ese mensaje de posesión anteriormente y que era conocido por todos mis colegas, excepto por la doctora Adriana, pero por el anterior fiscal fue una de las discusiones que se tuvo presente a ese propósito. 4. Tan es evidente esta situación que durante la audiencia preparatoria, con el afán, César Augusto Londoño Ayala, la defensa, de acreditar esa posesión material, propuso en su petición de prueba que había que hacer un rastreo del pasado de ese inmueble. Y eso conllevó a reproches de mis propios colegas, el fiscal anterior, las propias víctimas, incluida Carr, incluso llegándose a plantear que quien habla estaba dilatando el procedimiento penal. Y fue quien habla junto con Ricardo Vanegas Sierra quien pretendía esa trazabilidad. 5. Varias veces con el doctor Hernán Cano Salazar hablamos del tema de que Ricardo Vanegas Sierra no era ningún poseedor, pero Ricardo Vanegas Sierra me transmitía esa idea, o al menos se la entendí de esa forma. Y recuerdo que en una ocasión dijo que esa incorrección incluso podría acarrear problemas penales. No sé si se refería a Ricardo o a quien habla. En los testimonios, el doctor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, ya estoy ubicado en el juicio oral, del doctor Hernán Cano Salazar, del propio Miguel Vargas Munévar, se habló de un poseedor que aparece precisamente en las escrituras y eso no es nada nuevo, y hasta lo reconoció el propio Ricardo Vanegas Sierra, que es Fernando. Señoría, por favor, señoría, con todo respeto, señoría, yo le ruego. Yo no interrumpí a ninguno de mis colegas. Tengan la bondad, yo no he hecho ningún tipo de en ese sentido. En eso. Doctor Mantilla. Señoría, se me está sintiendo, yo no he hecho ningún tipo de afirmación en ese sentido, señoría. Yo le ruego el favor a la defensa que por favor se concrete a los hechos. Gracias. Entonces, retiro al doctor Carlos Alberto. ¿Ok? Entonces, su señoría, ¿era un hecho previsible? Claro. Desde el pasado este proceso ha venido manifestándose. Adicionalmente, y este es el siguiente punto que estoy enumerando, es que en el juicio correlativo contra Ingrid Moller fue claro que este testigo, Ricardo Vanegas Sierra, que fue testigo en la causa de la señora Ingrid Moller Bustos, planteó lo mismo. La propia Ingrid Moller manifestó lo mismo. Entonces, ¿es nuevo este dato fáctico afirmado en términos de posesión por Ricardo Vanegas Sierra? No. ¿Era imprevisible? No. Según las circunstancias que se acaban de establecer, era conocido. Bien, es en cuanto al sexto punto. El siguiente punto, que sería el séptimo,
es la demostración que la evidencia refutable se produjo en el juicio y solo en el juicio, que este es un derivado del anterior requisito y ya se ha manifestado que no es correcta la afirmación que se está presentando por mi contraparte y los demás colegas. El octavo punto de la prueba refutable es que debe describirse la trascendencia o la importancia de la prueba refutable. Es decir, como es nuevo e imprevisible, ya se dijo que no, pero según mis colegas fue imprevisible y novedoso. Ricardo Vanegas Sierra manifestó entonces aquí por primera vez, sin conocerlo ni siquiera quien habla, César Augusto Londoño Ayala, que es poseedor o fue más bien poseedor. Entonces aquí lo que viene es que no es trascendente ni importante, uno, por las razones ya indicadas del conocimiento previo y anticipado que se tenía. Dos, que a partir de ese conocimiento previo y anticipado que se tenía era fácilmente calculable, porque no solamente lo manifestó Vanegas Sierra, sino quien habla en las diferentes audiencias defendiendo a esta persona. Tres, hay un hecho que se ha pasado por alto por mis colegas y es el siguiente. La posesión que aquí en las escrituras públicas aparece a nombre de Fernando Mesa Belén transfiriendo a terceros, que por cierto no hacen alusión allí al doctor Hernán Cano Salazar, sino a unos extraños a este proceso, fijan lo siguiente, que para octubre de 2000 y enero de 2000, el Ministerio de Minas expropió justamente ese bien. Ricardo Vanegas Sierra manifestó en este juicio que hubo oposición allí de parte del colega Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez y que además en el año 2011 se decreta la expropiación de ese inmueble en favor de la constructora Palo Alto, cuyo representante legal es Ricardo Vanegas Sierra. Entonces, teniendo presente este dato, el hecho que sea poseedor o Fernando Mesa Belén o los terceros que aparecen en las tres escrituras descubiertas en las que no se fija Hernán Cano Salazar, son dos de 1990 y una del año 1996. Entonces, es un tema que al parecer estaba siendo objeto de discusión y transferencia sobre ese inmueble, pero que se define sobre ese predio en el año 2000, 2001 y 2011, cuando el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá expropia y se ha insistido por la defensa que se encuentra en el procedimiento de liquidación de la respectiva indemnización correspondiente a quienes alegan, incluso en este juicio, la calidad de propietarios de ese inmueble. Entonces, se desvirtúa de esta manera la notoriedad, importancia o trascendencia de esa afirmación de Ricardo Vanegas Sierra, única y exclusivamente centrada en que fue poseedor y hoy, con una expropiación de ese inmueble en favor de la constructora o la empresa ya mencionada. El otro punto, que es el noveno y último frente a la prueba refutable, o sea, Ricardo Vanegas Sierra, es que la prueba no puede dirigirse a ningún tema de responsabilidad penal. Y aquí en este punto hicieron mención mis colegas al injusto de invasión de áreas de especial importancia ecológica, de manera tal que esto no tiene nada que ver con los requisitos o condiciones u objetivos que taxativamente la jurisprudencia ha definido para que proceda la prueba de refutación. Entonces, ya según lo que la defensa ha planteado, existe
un problema, por un lado, de carga de la argumentación y por otro lado, que la probanza no es sobreviniente con la finalidad de la refutación de Ricardo Vanegas Sierra. Ahora, plantea la Corte las exigencias de la prueba refutante. En este caso, lo que se pretende como prueba de esa naturaleza son 3 escrituras que desvirtúan una afirmación. Ricardo Vanegas Sierra afirma ser poseedor o fue poseedor del predio Lomitas. Escrituras, Fernando Mesa Belén y unos terceros que aparecen allí también, celebrando negocios jurídicos de carácter civil, de compra-ventas y demás, donde no aparece el doctor Hernán Cano Salazar, sería lo que negaría esa afirmación de posesión. Bueno, sobre la prueba de refutante, las 3 escrituras, la Corte entonces exige: 1, individualización de la prueba de refutación. Se ha hecho alusión a las 3 escrituras. 2, puntualización de la afirmación o negación refutante. Entonces aquí, la posesión de Ricardo Vanegas Sierra, que 3 escrituras dicen que la tiene Fernando Mesa Belén y 2 terceros o 3, si mal no recuerdo haber leído en el contenido de la escritura, aparecen allí. ¿Qué aparece en las 3 escrituras? En 2, que Fernando Mesa Belén es poseedor, y en una, ya no poseedor, sino propietario. Entonces no encontré la afirmación donde se estipuló por parte de la Fiscalía que en una de ellas Fernando Mesa Belén decía que no era poseedor, sino todo lo contrario. Se asume una calidad de poseedor y luego una de propietario. Bien. Ahora, está hasta 1996. ¿Qué sucede entonces entre 1996, si se quiere, y el año 2000 en que fue expropiado administrativamente y el 2001 en que se confirmó la expropiación en favor de la constructora Palo Alto, y si se quiere, hasta el año 2011 en que se expropiara judicialmente? Entonces, las 3 escrituras, si se quiere refutar esa afirmación de Ricardo, tiene que ser integral. Y aquí apenas, que ni siquiera sería una refutación, hay un segmento que dice que Fernando Mesa Belén es un poseedor y realiza unas operaciones de carácter civil en términos de transferencias o tradiciones en favor de terceros, donde no aparece Hernán Cano Salazar. Entonces, ¿quedó correctamente puntualizado lo que se pretende refutar? Sí, pero quedó puntualmente y con precisión como lo exige la prueba de refutación, la calidad de posesión de las escrituras para refutar lo de Ricardo. No, porque aquí se habló, y aquí este contraste es válido también, su señoría, cuando Ricardo Vanegas Sierra en este juicio dijo cómo llegó a Lomitas, cómo contribuyó a que Fernando Mesa Belén recuperara una posesión, cómo esto fue tramitado a través de la Alcaldía Municipal de La Calera, que fue a la Corte Constitucional efectivamente, y una de las escrituras así lo reconoce, las que presentó la Fiscalía en esta oportunidad. Entonces, ese tema quedó definido claramente por el testigo Ricardo Vanegas Sierra y no hacen mella esa afirmación, porque precisamente estos instrumentos notariales son paralelos al negocio jurídico que hizo Fernando Mesa Belén con Ricardo Vanegas Sierra, que la defensa aportó con sus respectivos documentos en materia de el contrato de cesión de derechos o dación en pago, ya no recuerdo muy bien, y además otro dato relacionado con un acto administrativo de la Alcaldía de La Calera donde se ampara la posesión, y adicionalmente las expropiaciones ya mencionadas, tanto administrativa como judicial. Bien.
3. Señalar el objetivo autorizado para la prueba de refutación. Habló el estado de credibilidad y de veracidad. Pues aquí no se refuta esa afirmación de Ricardo Vanegas Sierra porque no sabemos si Fernando Mesa Belén y los terceros que aparecen allí mencionados, esa posesión que aparece registrada en estos instrumentos se proyectó en el tiempo, incluso si se quiere, hasta hoy o hasta el 2011, no, hasta 1996. Entonces, no son estos instrumentos prueba apta para derruir la integridad, la autenticidad, la suficiencia, que son requisitos para la prueba de refutación de la declaración de Ricardo Vanegas Sierra. Bien, son bastantes requisitos, voy a hacer alusión a los que no se cumplieron por parte de la Fiscalía. Ya se habló que la prueba refutante, las tres escrituras no son ni noveles ni imprevisibles. Debe plantear la defensa un criterio número 8, son 17 detectados en la jurisprudencia de la Corte, pero va a hacer alusión a algunos. Con 1 o 2 sería suficiente, pero quiero reforzar la argumentación. No de los 17, pero sí algunos. El criterio 8 es la acreditación de la excepcionalidad de la prueba de refutación. Y aquí hay que recordar que la excepción para que opere este mecanismo es que una excepción debe ocurrir por ahí de vez en cuando. 2, que ese de vez en cuando se sujeta probatoriamente al principio de última ratio. Y 3, que la excepcionalidad significa que la prueba de refutación no es ninguna prueba alternativa ni optativa y tampoco se trata de una facultad probatoria que permitan márgenes de libertad a su petición. Y resulta, su señoría, que la excepción aquí no se cumple por lo siguiente. La Corte plantea que si hay mecanismos procesales alternos a la prueba de refutación, tiene que acudirse a esos mecanismos y no a la prueba de refutación que es residual, que es excepcional. Entonces, la Corte ejemplifica. Tiene la posibilidad la parte, en este caso la Fiscalía, de tratar este tema a través de otros medios procesales para discutir la veracidad o la autenticidad de esa probanza, sí. Entonces, entre esos, ¿tiene la posibilidad del ejercicio de contrainterrogatorio la Fiscalía? Pues sí, que fue lo que debió haber hecho primero. No ha agotado el contrainterrogatorio, donde puede que confirmar la dicción de Ricardo Vanegas Sierra en los términos ya aducidos de la posesión. Y eso hubiera generado la base probatoria sólida para solicitar la prueba. ¿Tiene el contrainterrogatorio? Lo tiene listo para activarse e iniciarse. Tiene también el ejercicio de la impugnación de la credibilidad del testigo estipulado en el artículo 403. Claro, su señoría, lo tiene. Entonces, en los numerales, uno y 3. El 1, si frente a este punto la naturaleza del testimonio es inverosímil. El 3, si Ricardo Vanegas Sierra incurrió en un motivo de parcialidad. Van 2 mecanismos que desechan la aplicación de la prueba de refutación. Y si se quiere hay más. Tenemos el ejercicio del artículo 391, inciso primero, que le permite a la parte respectiva realizar preguntas relativas a la credibilidad de otro declarante. ¿Tiene otra opción? Sí, su señoría. La del artículo 393 del Código de Procedimiento Penal. En este caso, el inciso último que permite a cualquiera de las partes
nuevamente convocar a algún testigo para adicionar o aclarar testimonios. Y no lo hizo la fiscalía, sino que acudió directamente a esta prueba. De manera tal que ese criterio no se satisface porque aparecen mecanismos alternos a la prueba de refutación. Hay otro elemento entre esos que se mencionaron cuantitativamente, que es el número 11, que se justifica la prueba de refutación en la medida en que la situación novedosa no corresponda a resolverse a través de otro medio de prueba diferente. Entonces aquí se tuvo la posibilidad de insistir en ese aspecto con el propio testigo Hernán Cano Salazar. Y anticipadamente, como se dijo, conocía que este factor se iba a formular por la defensa. Las condiciones de admisibilidad de la prueba de refutación es el ítem 14 y plantearía lo siguiente: la fiscalía manifestó que era conducente la prueba de refutación, pero la defensa aquí responde que no, que es inconducente por una razón, porque no cumple con los requisitos de excepcionalidad exigidos por el artículo 362. De decretarse y desconociendo además que hay mecanismos alternativos, se desconocería este criterio y por supuesto esa inconducencia se constituye a partir que la prueba en este momento sería ilegal practicarla en las condiciones en que la fiscalía lo hizo, por eso es inconducente, dado que la conducencia es un juicio de juridicidad, de constitucionalidad, de legalidad, de validez normativa en todo caso de la prueba. ¿Es pertinente? No, su señoría. En primer lugar, no es pertinente porque se demuestra con las escrituras unas posesiones a medias. Dos, no es pertinente porque allí aparece alguien que mencionó como poseedor Ricardo Vanegas Sierra. ¿Quién? Fernando Mesa Belén. Tres, no es pertinente porque aquí no aparece el nombre de Hernán Cano Salazar, incluso pues para la época no había llegado, pero voy a mencionarlo al doctor Carlos Alberto Mantilla Gutiérrez, y tampoco aparece alguien que se reconoció como presunta víctima en este caso, Albatulia Peñarete Murcia. Entonces, la pertinencia, si es solo demostrar que ellos eran poseedores, entonces los interesados y legitimados para ese efecto son las personas que aparecen en esas escrituras y no el doctor Hernán Cano Salazar canalizando esa petición a través de la Fiscalía General de la Nación. Y después de 1996 no supimos qué pasó con esa posesión. Lo cierto es que entre 1991 y 1996 ya venía Ricardo Vanegas Sierra haciendo ese ejercicio y, como lo dijo, incluso coloqué unos postes con las iniciales RBS. Y lo que sí se sabe es qué pasó el 96 hasta hoy. Entonces, no es pertinente por esas razones, y no es pertinente además por lo que ya se dijo que este hecho había sido conocido previamente por la insistencia del abogado Londoño Ayala, quien habló siempre en esos términos de posesión, y ha debido allí la víctima, en este caso el doctor Hernán Cano Salazar, haber previsto sin duda que eso se iba a afirmar y haber previsto en su momento, a través de la Fiscalía, una prueba para desvirtuar esas aseveraciones que hace en esta oportunidad Ricardo Vanegas Sierra. Ahora, ¿es útil? Ya dijimos que era inconducente y impertinente, pero tomaré la carga de la argumentación sobre si es útil o no. No, su señoría. Como es un segmento de prueba que demuestra parte del pasado de los hechos. Uno. Dos, que no desvirtúa para nada
las evidencias presentadas por la Fiscalía, la defensa, en términos de cómo llegó Ricardo, el negocio jurídico que se celebró entre Fernando Mesa Belén y Ricardo Vanegas Sierra y otro de apellido Gidelman, de el reconocimiento que hace de esa posesión la Alcaldía Municipal de La Calera, no lo desvirtúa. ¿Qué es lo que se ve allí? Que hay pretensiones de propiedad o de posesión, por supuesto, de Ricardo Vanegas Sierra, quien ha estado allí materialmente desde 1991, y al tiempo aparecen allí otros actos jurídicos de carácter notarial o llevados a la fe que acredita la notaría, y no es más. No hay absolutamente ningún despropósito en la afirmación de Ricardo Vanegas que pueda llegar a derruir el contenido de esos instrumentos notariales. Entonces es inútil porque dilataría el procedimiento en el término del artículo 376 del Código de Procedimiento Penal, porque tiene escaso valor probatorio, y esto haría sin duda que no tuviera que decretarse esta prueba, y la utilidad, o mejor, la no utilidad también derivaría en que no aparece contundentemente. De ahí su trascendencia también y su notoriedad, su importancia, a hacer ver a Ricardo Vanegas Sierra como un mentiroso, que es ni más ni menos lo que se quiere establecer. Entonces, en esas condiciones, aparece un factor de la Corte que incluye y que trae la prueba sobreviniente a la prueba de refutación, y es que no afecte posiciones jurídico-constitucionales, ya en este caso de la defensa. Sí lo afectaría, su señoría, por lo siguiente: uno, la Fiscalía no acudió a los mecanismos alternativos ya mencionados. Dos, no se cumple con la excepcionalidad de esta prueba de refutación. Tres, no es objetivamente percibible de manera al menos sumaria que se desmienta con esos instrumentos la declaración de Ricardo. Y cuatro, que era, como se dijo ya, calculable, anticipable y previsible, porque esto fue conocido hasta la saciedad, esa afirmación efectuada por Vanegas y por el abogado Londoño Ayala. Estos argumentos de este bloque de fundamentos jurídicos serían suficientes, y lo son, para que el juzgado niegue esa petición. Todo este esquema de los requisitos de la prueba refutable y la prueba refutante, pues naturalmente como fuentes normativas aparecen en el artículo 362, y lo importante, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que hace alusión y además realiza y desarrolla la carga tan fuerte y densa que se requiere para esta tipología probatoria. Y para esto solamente citaré de la Corte Suprema el radicado 52.044, el 49.283, 49.430, 50.637, 44.950, etcétera. Y bueno, la punto Arquimedio, que fue el auto de agosto 20 de 2014, radicación AP 4787-2014/43.749 del magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier. Cuarto, solicitud. Teniendo presente los razonamientos que sintetizó la defensa con antelación, se solicita al Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá que no se acceda a la petición de la prueba de refutación deprecada por la Fiscalía y apoyada por
las otras partes. Ya en el evento de decretarse, si el juzgado lo hará, se verá la defensa obligada a presentar una prueba de contrarrefutación. Gracias, su señoría. Bien, escuchadas las partes intervinientes en relación con lo solicitado, procede el despacho a emitir la decisión en ese sentido. La delegada fiscal invocó el contenido del artículo 362 del Código de Procedimiento Penal y a partir del contenido de tal premisa normativa solicitó entonces como prueba de refutación la incorporación de unas escrituras públicas y el contenido de las mismas. Básicamente, y para sintetizar, mencionó la delegada de la Fiscalía que la prueba refutada, palabras más, palabras menos, es la diligencia de entrega de amparo a la posesión. Se refirió al documento que contiene el acta de la diligencia suscrito por el señor Mesa el 22 de octubre de 1991. Y a partir de esta situación se estableció por parte de la delegada fiscal que si bien se tenía conocimiento del acta de la diligencia mencionada, no se tenía conocimiento y se desconocía lo que fuese a decir el ciudadano Ricardo Vanegas Sierra sobre ese particular, específicamente sobre la posesión. Indicó que la pretensión de incorporación de las escrituras públicas es precisamente para refutar esas afirmaciones de posesión, de legítima posesión, mencionadas por Ricardo Vanegas Sierra en curso de su declaración en el juicio oral. De cara, igualmente mencionó a el delito contenido en el artículo 337 del Código Penal, invasión de áreas de especial importancia ecológica. Mencionó entonces que para refutar esa posesión legítima que afirma Ricardo Vanegas Sierra y en contraste evidenciar la tipicidad del delito contenido en el artículo 337 del Código Penal, sugería o solicitaba la incorporación de las escrituras públicas 3393 del 13 de noviembre de 1990. Mencionó en relación con esta escritura pública que se pretende en ella protocolarizar las áreas y linderos de Bogotá y La Calera, parte del área discutida dentro de este asunto. Frente a la segunda, estableció la 3394 que de ella se podía conocer la transferencia de parte de la propiedad y que ahí se dice que Fernando Mesa solo tenía el 25% de la propiedad respecto del predio Lomitas. Importante también en esta intención de desacreditar la legítima posesión que ha mencionado Ricardo Vanegas Sierra. Frente a la tercera, la 3578 del 22 de octubre del 1996, manifestó referirse a un contrato de acción en pago y específicamente a la cláusula donde se establece que Fernando Mesa declara que es poseedor de un predio Lomitas. Bien, básicamente entonces la síntesis de lo que pretende la delegada fiscal, y para no repetir en extenso la solicitud de la delegada fiscal, es la incorporación de esas escrituras para refutar la posesión establecida o mencionada por Ricardo Vanegas Sierra en curso del juicio oral. Y debe mencionar entonces el despacho, en este sentido, luego escuchar las partes intervinientes y de cara a lo que ha mencionado desde tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia frente a la impugnación de credibilidad de los testigos. En primer lugar, es una derivación del derecho a la confrontación y para tales efectos, como bien lo mencionó el defensor, el ordenamiento jurídico otorga múltiples herramientas a las partes, entre las que necesariamente importa destacar el ejercicio del contrainterrogatorio. Al despacho sí extraña que la delegada fiscal haya anticipado esta petición antes de escuchar lo que Vanegas Sierra tuviese que decir en relación con las preguntas que ella formulase en el contrainterrogatorio, porque
De manera principal, el ejercicio del contrainterrogatorio es el instrumento al alcance y del cual se debe valer cada una de las partes en primer lugar para efectos de impugnar la credibilidad de los testigos, como en efecto se pretende en este caso. Igualmente se pueden utilizar declaraciones anteriores, todos lo sabemos, pero para efectos de contextualizar cuáles son esas herramientas o instrumentos al alcance de las partes, pues es necesario mencionarlos. La utilización de declaraciones anteriores para demostrar precisamente contradicciones, omisiones o cualquier otro aspecto relevante de cara a establecer esa credibilidad del testigo. Igualmente, si bien se establece la posibilidad de solicitar una o varias pruebas de refutación, como en este sentido, la Corte Suprema ha precisado que esta última herramienta mencionada debe utilizarse razonablemente, en orden a propender porque esa herramienta se utilice en su menor medida posible, precisamente para, dice la Corte textualmente, evitar la destrucción del modelo procesal, desestructuración, perdón, del modelo procesal. Entonces, antes de utilizar la prueba de refutación, se entiende como la última posibilidad de utilizar dentro de esas herramientas al alcance de los sujetos procesales, es necesario darle la oportunidad al testigo para que se pronuncie frente a esas contradicciones, frente a esas omisiones o frente a esas afirmaciones de las cuales se afirma la mendacidad en la declaración del testigo antes de pretender utilizar la prueba de refutación como se realizó en esta oportunidad. La delegada fiscal entonces mencionó en parte que sería útil el contenido de esas escrituras públicas de cara al contenido del artículo 337 del Código Penal. Y con ello pareciera más bien que lo que se está pretendiendo o solicitando es la incorporación de unas escrituras públicas, pero para sustentar directamente la teoría del caso de la Fiscalía. No puede sostenerse que sería útil desacreditar esa posesión legal que se afirma para evidenciar que en efecto se está incurriendo en el contenido del artículo 337 frente a la invasión de áreas de especial importancia ecológica, porque, reitero, esto equivaldría a sustentar o pretender sustentar directamente la teoría del caso con este contenido de las escrituras públicas y no a impugnar directamente la credibilidad del testigo. Pero adicional a ello, esto es, a que la delegada fiscal en su petición pasó por alto la utilización de esos otros mecanismos a su alcance para los fines que afirma pretende. Dos, a la consideración de que pareciera ser más una intención de acreditar con estos parte de su teoría del caso. Número 3, y puntualmente frente al contenido de cada escritura pública, el despacho no advierte la pertinencia y la utilidad de la escritura 3393 del 13 de noviembre de 1990. No se estableció de manera adecuada y de manera suficiente por la delegada fiscal por qué es pertinente el contenido de esa escritura pública de cara incluso a esa manifestación de posesión que se dice de Ricardo Vanegas Sierra. No se advierte la pertinencia de la protocolización de esas áreas y los linderos de Bogotá y La Calera frente a la afirmación que se dice se está refutando. En segundo lugar, frente a las otras dos, el contenido de las otras dos escrituras públicas, la Corte Suprema de Justicia también ha mencionado que, y como aquí parece que lo que se quiere incorporar, y digo parece porque en verdad el despacho advierte deficiencias o carencias en la argumentación expuesta por la delegada fiscal, parece que lo que se quiere incorporar son declaraciones
plasmadas al interior de esas escrituras públicas, y frente a eso ya la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que el valor de esas declaraciones ante el notario es testimonial, no documental, de tal suerte que desde esa perspectiva tampoco resultaría precedente la incorporación de estos documentos. El despacho no encuentra necesidad de efectuar consideraciones más extensas en este sentido, y por supuesto la decisión del despacho es la de negar como pruebas de refutación las 3 escrituras públicas mencionadas por la delegada de la Fiscalía. No sobra manifestar, por supuesto, que desde el año 2014, en el radicado 43.749, se estableció la regla según la cual la decisión sobre las pruebas de refutación no posee ningún recurso, no es susceptible de ser atacada a través de ningún recurso. Postura reiterada recientemente en el auto 2215 del 2019, radicado 55.337. En ese orden, entonces, negadas las pruebas de refutación para Fiscalía. Señora fiscal, no sé si pretenda ya entonces dar inicio a el contrainterrogatorio. Son las 11:47 de la mañana. Suspendemos 12:30 para almuerzo y continuamos a las 2 de la tarde. No sé si quiera usted empezar de una vez o empezar una vez demos inicio a las 2 de la tarde. Pues creería el despacho que daría más o menos la misma, porque hay que interrumpir en el momento en el que nos encontremos, pero le pregunto, señora fiscal. Señora, pues como usted disponga, si quiere iniciamos a las 2 de la tarde para no interrumpir o qué. Como usted disponga, señora juez, está bien. O si no, inicio ya con algunas preguntas. ¿Usted cree, doctora, que en la sesión de la tarde, entendiéndola de 2 a 5:30, agotemos el contrainterrogatorio? Porque si no, empecemos de una vez, porque igual vamos a cortar en algún momento. Sí, yo creo que empecemos de una vez porque pues siempre es larguito. Fueron varios días que tuvo el señor Vanegas, entonces fue larguito. Bien, adelante, doctora. Señoría, escúcheme, señoría, le quiero rogar el favor de que nos dé traslado de su providencia. ¿Cómo? Le quiero rogar el favor que nos dé traslado a las partes de su decisión, de su providencia. ¿Traslado en qué sentido? No lo entiendo, doctor. No lo entiendo. Señoría, su decisión debe ser conocida por nosotros las partes y tenemos derecho a la contradicción. Doctor, pero no sé si no me puso atención. Manifesté que la decisión no es susceptible de recursos de acuerdo con los precedentes de la Corte Suprema que cité. No sé, por eso le digo, no puso atención, porque ya manifesté cuáles son los precedentes a partir de los cuales se establece que la decisión no posee recursos. Perfecto, señoría, muchas gracias. Adelante, doctora. Gracias, señora juez. Si es posible que el señor Ricardo Vanegas, para que se proyecte para poderlo observar para el interrogatorio. Yo lo estoy viendo. Sí. Ahí tiene imagen, doctora. Yo lo estoy viendo. A ver, yo no lo veo. La defensa lo ve también, su señoría. Ahora sí lo veo. Buenas días todavía. Buenos días, don Ricardo Vanegas. Señora fiscal, buenos días. Don Ricardo, procedo entonces a formular el contrainterrogatorio. Don Ricardo, usted afirmó en su interrogatorio respecto del predio que usted denominó santuario, que es el predio Lomitas, ubicado en La Calera, que la posesión era suya y la propiedad era de Constructora Palo Alto. ¿Es así, don Ricardo? Hay que hacer dos claridades, doctora. Primero, el predio Lomitas es un predio de mayor extensión de 700 hectáreas y el predio santuario es un predio segregado del predio Lomitas que tiene 200 hectáreas. Haciendo esa aclaración, es cierto, la posesión del predio del santuario la he tenido yo a partir de 1991 y la propiedad la tiene la Constructora Palo Alto a partir del 2001,
cuando la Nación, Ministerio de Minas, desposeyó de la propiedad de la señora Albatulia Peñarete Murcia y se la entregó a la constructora Palo Alto y CIA SNC, y dicha decisión fue ratificada en el 2011 por el Juzgado 22 Civil del Circuito, que ratificó las expropiaciones administrativas y dictó la expropiación judicial. Don Ricardo, dice usted que entonces la posesión de Santuario, haciendo la claridad del predio del Santuario, la posesión la tiene usted de 1991. ¿Me puede indicar a esta audiencia cómo adquirió esa posesión? Listo. En el año 1991, Fernando Mesa me busca y me solicita que le ayude a recuperar una posición que había perdido de parte del señor Rafael Forero Fetecua, representante de una sociedad que se llamaba Servillantas de la 68. Luego de los trámites de rigor, luego de las comprobaciones, de las visitas físicas, la Inspección de Policía de La Calera, en decisión del 19 de octubre de 1991, le amparó la posesión a Fernando Mesa y le entregó la posesión días después. Durante el transcurso de ese trámite de la obtención de la restauración de la posesión de Fernando Mesa firmó con Ricardo Vanegas y con Armando Guillerman un documento en el cual se comprometía que si era exitosa la entrega por parte de la Inspección de Policía, se repartían las 700 hectáreas de la totalidad del predio Lomitas en 3 lotes. Un lote para Fernando Mesa, un lote para Ricardo Vanegas y un lote para Armando Guillerman. Una vez que la Inspección de Policía le entregó a Fernando Mesa, inmediatamente el mismo día, Fernando Mesa nos hizo entrega a Armando Guillerman, a Ricardo Vanegas, y él se tomó la parte de él. Ricardo Vanegas inmediatamente recibe la posesión, la cerca con madera inmunizada y postes marcados con su nombre RBS 1991, con alambre de púas, y cerca la totalidad de su predio. Y empieza a ejercer sus derechos de señor y dueño como poseedor de un área que le entregara la Inspección de Policía de La Calera. El señor Rafael Forero Fetecua instaura una tutela y para recuperar la posesión, porque supuestamente había habido unos errores en el debido proceso y en el legítimo derecho a la defensa. La juez 13 penal del circuito de Bogotá avala la tutela interpuesta por Rafael Forero Fetecua y nos obliga a devolverle la tierra. Y nosotros yo en posesión de la tierra que me había correspondido el predio del Santuario, y Fernando Mesa en posesión de lo que él tenía, sus hectáreas, y Armando Guillerman, le devolvemos nuevamente la posesión a Rafael Forero Fetecua. Fue un fallo del juzgado 13 penal del circuito de Bogotá. Ese fallo fue impugnado por el defensor del pueblo de ese entonces, el doctor Jaime Córdoba Triviño, y ese fallo va al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en el expediente 2703. El tribunal revisa la tutela y resuelve que la juez 13 penal del circuito había cometido una serie de irregularidades en la devolución de la posesión a Rafael Forero Fetecua y que no había habido ninguna irregularidad. Y el tribunal, con fallo del 1992, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, me restituyó en diciembre de 1992 la posesión que Fernando Mesa me había entregado unos meses antes. O sea, la posesión de Ricardo Vanegas está determinada por una restitución. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, expediente 2703. El tribunal envía esa decisión a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional escoge esa tutela, la revisa
y establece con el fallo 248 de 1993 que la posesión de Fernando Mesa, y de la cual derivamos nosotros nuestra posesión, era totalmente legal y que el inspector de policía había obrado perfectamente ajustado a la ley y que nuestra posesión era totalmente legal. O sea, la posesión de Ricardo Vanegas es perfectamente legal porque fue una restitución que me hizo el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. O sea, es una decisión que da tránsito a cosa juzgada y no tiene ningún recurso. Posteriormente, Fernando Mesa me denuncia penalmente en 3 oportunidades. Me denuncia en Bogotá, me denuncia en La Calera. Don Ricardo, escúcheme, yo le voy a pedir un favor muy especial. Sí. Por favor, que me conteste. Yo le voy a hacer preguntas muy pequeñas. Las preguntas mías son muy corticas, muy concretas, para que usted me conteste lo que yo le pregunte. Porque si vuelvo es mi defensa y yo tengo que defender cómo estoy en la finca. Es que a mí se me está acusando de un delito que se llama invasión de áreas. Señor Vanegas, usted solamente contesta lo que le están preguntando, ni más ni menos, ¿correcto? Estoy contestando por cuál es la razón de mi estadía en la finca El Santuario. Usted solamente contesta puntualmente lo que le preguntan. Este no es su escenario para que usted diga cuánto siente que tiene derecho a contestar o cuánto no. Estamos en un contrainterrogatorio y usted responde lo que le preguntan de manera puntual. Listo, doctor. Gracias, don Ricardo. Entonces, ya con esta recomendación y la salvé a la señora juez, le hago yo las preguntas muy concretas para que me conteste exactamente lo que le pregunto, señor Ricardo. Entonces, ha manifestado usted que por inspección de policía hubo un amparo a la posesión a Fernando Mesa y que Fernando Mesa finalmente se entrega la posesión y usted obtiene la posesión desde 1991 y que es recuperado en 1992 por restitución. ¿Es así? Correcto. Fernando Mesa le entregó ese lote que usted ha señalado como el predio santuario. ¿Usted la posesión la tiene de toda la totalidad? De la totalidad del predio. La totalidad. De la totalidad. O sea, Fernando Mesa era el predio del santuario. Fernando Mesa, él le entregó en su totalidad, o sea, la posesión en su totalidad de todo el predio del santuario. ¿Es así? Correcto. Y usted... Y el tribunal me restituyó la totalidad del predio del santuario. ¿Tiene usted conocimiento del señor Fernando Mesa? ¿Tenía esa propiedad solo él o tenía también esa propiedad en nombre de otras personas? ¿Solamente en nombre de él o de otras personas? Lo que yo sé era que Fernando tenía la posesión de la totalidad del predio del santuario la tenía Fernando Mesa y así lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 1993. ¿Tiene usted conocimiento de algunas escrituras donde se haya reconocido esa posesión? Fernando Mesa tenía un defecto muy grande, que era que él le firmaba cualquier papel a cualquier persona. Entonces no conozco el texto de las escrituras, nunca las he visto. Lo único que sé es que Fernando tenía la posesión y me la entregó y el tribunal me la restituyó en su momento. Don Ricardo, en esa acta que se fue puesta de conocimiento, diligencia de constatación, creo que es la que está haciendo referencia del 22 de octubre del 91, ¿es la misma? ¿La prueba 22 presentada por la defensa? Sí. ¿Quiénes participaron de esa diligencia de constatación? Participó el inspector de policía, participaron pues un grupo de agentes de la policía, el representante legal de Servillantes de la 68, que era el doctor Hernán Cano Salazar, él estuvo en la entrega, Armando Guillermo Vázquez, Fernando Mesa Belén y Ricardo Vanegas Sierra. ¿En el desarrollo de esa diligencia se llega a algún acuerdo entre las partes o cómo es el desarrollo de esa diligencia? Explíquenos, don Ricardo.
No, como ya había un fallo definitivo, ya no hay nada que hacer, sencillamente pues ellos se oponen, la policía los tiene que sacar a la fuerza y la policía y el inspector de policía, terminada la diligencia, nos hace entrega de la tierra. En eso estaba presente el doctor Hernán Cano Salazar y nos hace la entrega y nosotros recibimos la tierra físicamente como es una posesión y empezamos a ejercer la posesión como señores y dueños de esa tierra, independientemente de todo lo demás. Ese fallo definitivo que señala, ¿de quién o de qué autoridad, don Ricardo? Es un fallo de la Inspección de Policía de La Calera. Ese fallo el doctor Rafael Forero Feteco lo impugna, va a la gobernación de Cundinamarca lo confirma y luego viene la entrega que hace cuando nos meten la tutela y nos sacan. ¿El fallo definitivo de qué autoridad? De la Inspección de Policía. De la Inspección de Policía y va y lo ratifica la gobernación de Cundinamarca. ¿De qué fecha es ese fallo, don Ricardo? Debe ser, la gobernación debe ser de 1991 a final de año, más o menos, debe ser principios de 1992. El fallo definitivo por medio del cual se ordena que la posesión. Se restituye la posesión, era un amparo, la decisión de la inspección era amparar la posesión de Fernando Mesa Belén sobre la totalidad del predio Las Lomitas. Gracias, don Ricardo. Don Ricardo, entonces acorde a lo que usted ha manifestado, que la propiedad era de Constructora Palo Alto, ¿verdad? A partir del 2001, cuando el Ministerio de Minas de la Nación Colombiana desposee de la propiedad a la doctora Albatulia Peñarete Murcia. A partir de ahí la propiedad es de la constructora y la posesión siempre ha sido de Ricardo Vanegas Sierra. ¿Y bajo qué acto se entrega esa propiedad a la constructora Palo Alto? Que dice usted que se retira la del 2001. De conformidad a lo establecido en el Código de Minas, el decreto 2655 de 1988, la actividad minera es de utilidad pública e interés social. Entonces se permite que, como la actividad en sí es de utilidad pública e interés social, en caso de problemas de los que ejercitan la titularidad minera, pueden pedirle a la nación que expropie el bien y se lo entregue al titular minero. En este caso, ante los ataques de que éramos víctimas por parte de los dueños de los títulos de propiedad, el ministerio decide, luego de los estudios previos, lo haber constatado los ataques, y le quita la propiedad a Albatulia Peñarete Murcia, nos la entrega a nosotros, y ese documento se lleva a un instrumento que tiene el Código de Minas por seguridad jurídica, que se llama Registro Minero Nacional, está establecido en el artículo 290 del Código de Minas. Se llevan esas resoluciones de expropiación al Registro Minero Nacional para que sean públicas la decisión de que la propiedad a partir de ese momento está en cabeza de la constructora Palo Alto y CIA SNC, de la totalidad del predio del santuario. Entonces, a ver si le entiendo, don Ricardo. O sea, la propiedad que a partir del 2001 de la constructora Palo Alto se hace a través del registro minero. Se hace a través de las decisiones de expropiación del ministerio. Se hace a través de dos resoluciones de expropiación del Ministerio de Minas, que es la resolución 8-1098 del 2000 y la resolución 8-0027 del 2001, que se llevan al registro minero, que es la prueba de la propiedad de la constructora Palo Alto sobre el predio, el santuario, para ser destinado en su totalidad a actividades mineras. ¿Y en qué año fue constituida la constructora Palo Alto? Yo creo que fue constituida como en el año, no sé, 70 y 80 y no sé, o sea, exactamente no sé. ¿No recuerdan qué año fue constituida? No me acuerdo, doctor, en este momento no tengo exacta la ficha. ¿Quién la constituyó? La constructora Palo Alto. La constructora Palo Alto es una sociedad en comandita simple, que la constituimos mi señora y yo, y nuestros hijos estaban pequeñitos, y lo que pensamos fue que todo el capital que hiciéramos lo íbamos a poner en una sociedad,
y los muchachos eran los dueños de la sociedad y nosotros éramos simplemente los gestores. Yo era el gerente principal, y mi esposa, en caso de que yo faltara, iba a ser la gerente, pues para evitar sucesiones y cosas de esas, que los muchachos desde un comienzo fueran los dueños de lo que nosotros consiguiéramos y esa sociedad se hiciera cargo. ¿Y cuál era el objeto social de esa sociedad, don Ricardo? Inicialmente la sociedad era de construcciones, era desarrollar proyectos constructivos, de urbanísticos, y después, cuando ya recibimos la mina, cambiamos las finalidades de la sociedad y le añadimos el desarrollo de actividades mineras contratadas ilícitas con el gobierno colombiano. ¿Y en qué fecha se varía ese objeto social, don Ricardo? Me imagino, yo no tengo la fecha exacta, pero me imagino que el objeto social de la sociedad se varió a raíz de la obtención o un poquito previo a la obtención de los títulos mineros. Lo único cierto es que cuando ya los títulos mineros salen, ya la sociedad tenía la finalidad de actividades mineras. ¿No recuerda la fecha en que cambia ese objeto social? No, doctor, no lo recuerdo. Pero es muy fácil, es simplemente mirar la Cámara de Comercio y ahí están las fechas donde se hizo la Constitución, donde se hicieron las variaciones, donde se le incluyeron nuevamente los nuevos objetivos de la sociedad. Es un documento que es público, que cualquier persona lo puede consultar. Es más, hoy en día se puede pedir por internet. ¿Con qué finalidad se varía ese objeto social, don Ricardo? Explique. Para poder, la sociedad era básicamente una sociedad para construir fincas raíz, edificios, casas, y la sociedad varía su destinación, su objeto social, para desarrollar actividades mineras. Entonces lo que hacemos es, actuando siempre con absoluta legalidad, cambiamos el objetivo social de la sociedad o le añadimos al objetivo social de la sociedad la posibilidad de también ejercer actividades mineras contratadas lícitamente con el Estado colombiano. Explotaciones mineras. ¿Usted ha ejercido siempre ese cargo me dijo, de gerente, de gestor? El cargo? Sí, yo soy el gerente principal y te he ejercido desde los hechos, toda la vida lo he ejercido. La única oportunidad en que mi señora tomó el cargo en un momentico dado fue cuando yo estaba en la cárcel, y le tocó a ella ir a hacer una diligencia minera a la explotación ilícita de Miguel Vargas, y ella fue en representación de la sociedad. Es la única actuación que ella ha hecho durante todos los años desde cuando se constituyeron los títulos mineros en el año 1993. ¿Y en qué fecha estuvo usted privado de la libertad, don Ricardo? Del 2015 al 2016. 2015 al 2016. ¿Y con ocasión a qué proceso estuvo privado de la libertad? A este proceso. ¿Quién ejecutaba las acciones necesarias para que la constructora Palo Alto pudiera cumplir con su objeto social, don Ricardo? Ricardo Vanegas Sierra. Usted indicó en su testimonio, don Ricardo, que en el año 91 ya indicó que recibió usted esa posesión de ese lote, el santuario, y que posteriormente elevó una consulta a la CAR para verificar o tener conocimiento si podía ejercer actividades mineras, ¿verdad? Correcto. Yo no lo hice, no fue así, doctora. Yo lo que hice fue, cuando yo recibo el predio, el santuario, las 200 hectáreas, me encuentro con unas explotaciones ilícitas y inmediatamente, apenas recibo, voy al Ministerio de Minas y le consulto al Ministerio de Minas qué posibilidades hay de que esas explotaciones mineras se puedan desarrollar dentro del marco de la legalidad. Y es el Ministerio de Minas el que le consulta a la CAR sobre la posibilidad si se puede hacer actividades mineras dentro del predio del santuario y qué tipo de requerimientos se necesita.
Señala usted que el precio se encuentra con unas explotaciones ilícitas. ¿Por qué son ilícitas esas explotaciones? Cuando yo recibí la finca, mi porción del lote del santuario, Rafael Forero Fetecua y Fernando Mesa habían desarrollado unas actividades ilícitas dentro de ese predio y la CAR les había cerrado esas actividades ilícitas. Habían encontrado pues unos 6 kilómetros de frente, 6.000 personas, máquinas, bulldozers. Cuando yo recibo, lo primero que hago es le prohíbo a Fernando Mesa seguir explotando y recurro al ministerio para tratar de hacer esa explotación legalmente. Y ahí es donde el ministerio consulta con la CAR y le pregunta qué restricciones ambientales pueda tener el predio. ¿Y cuál es la razón por la que esas explotaciones eran ilícitas? ¿O por qué razón la CAR restringió esas actividades a Fernando y a Rafael Forero? Porque no tenían ningún título minero, no estaban autorizados por ningún instrumento minero emitidos por el Ministerio de Minas. ¿Y qué otra razón, don Ricardo? ¿Que no tenían título minero? Sí, básicamente eran ilegales y parte de las explotaciones estaban en una área que estaba localizada en una reserva forestal que se denominaba Cerros Orientales de Bogotá, en la cual estaba prohibido hacer cualquier tipo de acción. Ya, don Ricardo, es que voy copiando, voy escribiendo, entonces me demoro un poquito por eso en preguntarle. No, el autor. Lo que no tenía título minero. Señaló usted, don Ricardo, que la CAR contestó que se podía explotar si el Ministerio de Minas les otorgaba una licencia ambiental. ¿Es así? La CAR le contesta al ministerio en un oficio en el cual le dice que en ese sector se puede hacer, dentro del predio del santuario, se puede hacer minería en cumplimiento de lo establecido en los artículos 208 y 210 del Código Nacional de los Recursos Naturales. En ese momento, el Ministerio de Minas, en ese momento se había expedido el Código de Minas, el decreto 2655 de 1988, que se había expedido en las facultades que había tenido el presidente en la ley 57 de 1987, en la cual en el numeral primero, en el artículo primero, numeral 16, se le ordenaba al señor presidente de la República que dictara el Código de Minas y que en ese Código de Minas debían establecerse las normas sustantivas de competencia y procedimiento para convertirse el Ministerio de Minas en autoridad ambiental para las actividades mineras. O sea, y eso se plasma en los artículos 2, 7, 9 y 10 del Código de Minas, en el cual se establece primero que la actividad minera es de utilidad pública e interés social. Discúlpeme, sí, pero es que le hice una pregunta muy concreta. Señaló usted que la CAR contestó que se podía explotar si el Ministerio de Minas le otorgaba una licencia ambiental. ¿Es así, sí o no? Sí. Sí. Así es, porque es que usted me habla más de lo que le estoy preguntando y necesito que me concrete. ¿Podría confirmar, don Ricardo, si ese oficio textualmente señala que se puede ejercer actividad minera si el Ministerio de Minas les otorga una licencia? A ver, es que ese oficio lo dice la CAR, no lo digo yo. Yo no estoy asegurando eso. Si su merced lee el oficio y lo lee textualmente, el oficio dice que la CAR le informa al ministerio que se puede hacer minería si se entrega, si se otorga licencia ambiental y se sustrae de la reserva. Sí, pero ¿por parte de quién? Del Ministerio de Minas. Me contestó usted que se podía explotar si el Ministerio de Minas le otorgaba una licencia ambiental. Le pregunto yo si ese oficio que señala usted de la CAR dice textualmente que se puede ejercer actividad minera si el Ministerio de Minas les otorga una licencia. ¿Lo dice textualmente el oficio? Si usted quiere, doctora, yo tengo aquí el oficio, le puedo leer exactamente lo que dice el oficio. Exactamente, don Ricardo. Le agradezco para que le dé lectura. El oficio es así.
esa afirmación. En esta área, listo, entonces el oficio dice textualmente, abro comillas, en esta área, cualquier uso diferente al forestal puede darse y siempre y cuando se obtengan licencia previa, para lo cual debe ceñirse a lo dispuesto en los artículos 208 y 210 del Decreto Ley 2811 de 1994. Eso. Y el artículo 208 y 210 de ese decreto ley, ¿qué señala, don Ricardo? El artículo 208 dice que para poder explotar en áreas de reserva se requiere licencia previa y el 210 dice que se debe sustraer de la reserva. ¿Y en qué parte entonces es que dice lo que usted me afirmó que sí? La licencia ambiental debía ser otorgada por el Ministerio de Minas. Es que nosotros estábamos cobijados por el título, por el registro, por la ley del Código de Minas. Y en el Código de Minas, como nosotros recurrimos al Ministerio, estábamos cobijados por la norma del Ministerio de Minas, que había sido... No, Ricardo, no lo que me diga usted, ni si estaba cobijado, sino en qué parte se indica textualmente eso. Su señoría, objeción. Perdón, don Ricardo, ya ha hecho énfasis la Fiscalía en ese punto, está confundiendo al testigo. ¿Está claro lo que el testigo leyó? Señora juez. ¿Ahí me oyen? Sí. Sí, señora juez. El testigo ha hecho una afirmación de que se requería la licencia ambiental del Ministerio de Minas. Él, en sus apreciaciones, hace sus apreciaciones personales, pero yo le estoy preguntando es en el texto, concretamente, donde dice que la licencia ambiental debe ser entregada por el Ministerio de Minas. Esa es la pregunta. Listo, ahí cambió el sentido de la pregunta, su señoría, y discúlpeme, es que no está sujetándose la Fiscalía a los requisitos del artículo 393 y está repitiendo prácticamente el temario del interrogatorio directo. Bueno, vamos por partes. Esta pregunta, ¿le puedo contestar? Señor Ricardo, sí, conteste. El Código de Minas establece en su artículo 246 que el título minero conlleva la licencia ambiental. No, eso yo no le estoy preguntando eso, no le estoy preguntando eso, señora. Está preguntando de la licencia yo ambiental. Yo quiero que el testigo sea concreto respecto a lo que pregunto. Señor Vanegas, espérese que vuelvan y le hagan la pregunta, porque ha mencionado la delegada fiscal que eso no es lo que le está preguntando. Entonces, concéntrese en lo que le preguntan para que pueda responder pues lo que se pregunta y no tener que quedarnos más del tiempo necesario en una pregunta. Nuevamente, doctora, formule la pregunta, por favor. Han señalado usted, don Ricardo, y no lo estoy confundiendo como me dice el señor defensor, él lo afirmó, que la CAR contestó que se podía explotar si el Ministerio de Minas le otorgaba una licencia ambiental, ya que él tiene el oficio ahí en la mano. No lo dijo el testigo, usted presionó un sí y eso fue lo que pasó. Vamos a hacer este ejercicio con lealtad, sin esas ambigüedades y señor con Vanegas, correcciones. Literalmente lo dijo y el testigo lo acaba de reafirmar, que así lo dijo y literalmente señor Vanegas, responda la pregunta. Sí, yo le voy a responder empezando por la transcripción. De lo señor Vanegas, ¿entendió la pregunta? ¿Entendió lo que le están preguntando? Sí, lo que la fiscal quiere llevarme es a asegurar que yo cambié el texto del oficio de la CAR al ministerio y que yo cambié ese texto y dije otras cosas que no dice el texto de ese oficio. El texto de ese oficio es clarito, dice, en esta área, cualquier uso diferente al forestal